Buen día, aquí les presento el video con respecto a la clasificación y propiedades de los materiales correspondiente al tema de materiales en ingeniería y sus aplicaciones. Hemos revisado previamente metales y aleaciones, cerámicas y vidrios y polímeros. Si les queda por ahí alguna duda me lo hacen saber. Bien, en este video vamos a explicar los materiales compuestos o la clasificación con respecto a los materiales compuestos y semiconductores. Bien, tenemos los materiales compuestos. Estos se forman a partir de dos o más materiales distinguibles físicamente o que visualmente podemos distinguir que son dos materiales distintos y separables mecánicamente. ¿Qué tipo de unión podemos nosotros generar para obtener un material compuesto? Aquí que quede claro que nos estamos refiriendo a un material metálico con otro material metálico, ya el material como tal. Las clasificaciones anteriores correspondientes a los cerámicos, metales o polímeros es la unión de elementos. Si utilizamos un elemento con otro elemento, pues en los cerámicos un elemento metálico con un metálico para obtener un cerámico. Aquí ya estamos hablando de materiales obtenidos, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en la exposición, pues yo creo que va a quedar más claro a qué me refiero con la unión entre materiales, ¿sí? Aquí, como lo mencionamos, pues podemos utilizar un material metal-metal, metal cerámico, metal polímero, cerámico polímero, cerámico cerámico, polímero cerámico. Podemos hacer la unión de esos distintos tipos de materiales para obtener un material compuesto. Dependiendo el tipo de unión que nosotros generemos, pues vamos a obtener materiales ya sean cristalinos amorfo, cristalino-cristalino, amorfo-amorfo. Bien, la idea de este tipo de materiales ¿a qué se refiere? Pues se refiere a que vamos a tener un material con ciertas propiedades y lo vamos a unir con otro material con otro tipo de propiedades o las mismas propiedades, pero cuando nosotros generemos esta unión se mejoren las propiedades que si tuviéramos un material o los materiales por separado. Esa es la idea de este tipo de materiales compuestos. Por eso tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos una fibra de vidrio, tenemos pequeñas fibras de vidrios que al agregarlos a una resina epóxica se mejoren, incrementen las propiedades de este tipo de materiales que si los tuviéramos por separado. La fibra de vidrio va a tener las pequeñas fibras que vayamos a adicionar, tienen ciertas propiedades que van a hacer que mejoren las propiedades de la resina al momento de adicionarlas, ¿sí? La fibra de carbono. Aquí la fibra de carbono, pues muchos ya tenemos la idea de cómo se ve esta fibra de carbono. Es una tela que es a la cual se le aplica una resina, en este caso una resina epóxica, la cual se trata y al solidificar se va a obtener un material compuesto, se va a obtener esa parte plástica con esta parte de la fibra de carbono, ¿sí? Tenemos el Kevlar, que también es una matriz o un material base que vamos a reforzar a partir de determinados tipos de fibra para mejorar las propiedades de este nuevo material, que en este caso sería el Kevlar. El hormigón, pues es en base cemento, grava y otros tipos de materiales que los vamos a procesar y una vez solidificado o seco van a mejorar sus propiedades sustancialmente. Otro ejemplo tenemos lo que es la madera triplex o el famoso triplay, que son diferentes tipos de madera los cuales están unidos de forma laminar para poder generar una nueva tabla. En este caso, pues una madera o tabla de triplex o triplay que va a mejorar sustancialmente sus propiedades porque se están adicionando las propiedades de cada una de las láminas, ¿sí? Entonces, por el momento supongo que ya está quedando un poquito más claro a lo que se refiere con materiales compuestos. Bien, ¿qué se busca con estos materiales compuestos o esta unión de diferentes materiales? Pues lo que se busca, como lo comentábamos, es mejorar sustancialmente sus propiedades que en lugar que si tuviéramos materiales por separado.
Entonces, decimos, pues tengo este material que tiene buenas propiedades, este otro material que tiene buenas propiedades. De alguna manera o a partir de un proceso los voy a juntar y voy a incrementar o mejorar sus propiedades. Entonces, lo que se busca con estos materiales compuestos, que tengan buenas propiedades o más bien presentan buenas propiedades mecánicas, buena resistencia a altas temperaturas, resistencia química, resistencia eléctrica, resistencia al desgaste. Son características importantes o propiedades importantes, lo cual amplía mucho el área de aplicación de este tipo de materiales. Principalmente se utilizan o son aplicados en la industria aeronáutica, náutica, automóviles y en química. ¿Por qué? Por la diversidad y por las excelentes propiedades que mencionamos previamente. ¿Cómo podemos encontrar este tipo de materiales compuestos? Los podemos encontrar como materiales compuestos con partículas, con fibras, materiales compuestos laminares y cermets. Bien, entonces, que quede claro, es la unión de dos materiales. Yo tengo, por decir, un acero o partículas de acero, tengo una resina, esas partículas de acero las voy a adicionar a la resina y ya estoy generando yo un material compuesto, ¿sí? Bien, este es un gráfico o una ilustración que nos permite entender o nos representa las diferentes combinaciones o todas las combinaciones entre los diferentes tipos de materiales que se pueden llevar a cabo. Podemos llevar la combinación entre estos 5 materiales para obtener un material compuesto, o podemos generar la unión entre este material y este material para tener un material compuesto, este material con este material con este material. Podemos llevar a cabo las diferentes combinaciones para generar nuevas uniones que nos permitan obtener nuevos materiales compuestos. Bien, ¿cómo podemos encontrar nosotros los materiales compuestos? Podemos encontrar materiales compuestos de tipo particulado, que es tener un material base y lo vamos a reforzar con partículas de otro tipo de material. Entonces, si cumplimos con estas características, vamos a decir que tenemos un material particulado. ¿Qué propiedades presentan? Presentan la propiedad de ser un material isotrópico. ¿Qué se refiere con un material isotrópico? Que nosotros al momento de medir las diferentes propiedades en diferentes direcciones vamos a obtener los mismos resultados o las mismas magnitudes. Lo mida de forma horizontal, vertical, en medio, cualquiera de los puntos que hagamos mediciones vamos a obtener los mismos resultados. Eso se refiere con propiedades de un material isotrópico o isotropía. Bien, vamos con los tipos de materiales compuestos pero de fibra discontinua. En este caso, como su nombre lo indica, son pequeñas secciones de fibra que vamos a adicionar a un material base para que refuercen o mejoren esas propiedades. En este caso nos podemos encontrar con dos escenarios con respecto a sus propiedades. Si nosotros hacemos la dispersión de estas pequeñas fibras de tal manera que queden ordenadas de forma aleatoria, pues vamos a obtener un material con propiedades isotrópicas o vamos a obtener un material isotrópico, como lo comentamos previamente. Nos referimos que si medimos en diferentes direcciones o realizamos pruebas en diferentes direcciones vamos a obtener el mismo resultado o las mismas magnitudes. Pero si nosotros de alguna manera estas pequeñas fibras las organizamos y que tengan o que presenten una determinada dirección, nosotros nos podemos encontrar con el escenario de tener un material anisotrópico. ¿A qué nos referimos con anisotrópico? Que dependiendo de la dirección con que hagamos la medición o la prueba vamos a obtener una distinta magnitud. Si nosotros medimos con respecto al eje X este material, vamos a obtener una determinada magnitud. Si nosotros medimos, por decir, a la mitad, vamos a obtener una determinada magnitud. Si nosotros medimos en esa misma dirección, pero un poquito más a la esquina, vamos a obtener una magnitud distinta. O si medimos en esta dirección hacia arriba, este material vamos a obtener una magnitud distinta. A eso se refiere con
un material anisotrópico o con anisotropía, que no presentamos o que no se presentan las mismas magnitudes dependiendo de la dirección en las cuales la hagamos, ¿sí? Entonces vamos a obtener diferentes magnitudes a diferentes direcciones de las mediciones. Bien, tenemos ahora el caso del material compuesto de fibra continua. Vamos a tener fibras continuas o fibras largas, las cuales las vamos a colocar como refuerzo de un material base. Aquí queda como que un poquito mejor el ejemplo de la fibra de carbono. Esa fibra de carbono está totalmente organizada y tiene una determinada dirección, la cual nos permite decir que tenemos un material de fibra continua. En este caso, pues podemos obtener un material de tipo ortotrópico. ¿A qué se refiere con esto? Aquí pues es muy parecido a lo anisotrópico, que si nosotros hacemos la medición con respecto al eje X vamos a obtener una magnitud. Si nosotros hacemos una medición o una prueba en dirección del eje Y vamos a obtener una magnitud distinta a la X, y si nosotros hacemos una medición o una prueba con respecto al eje Z, nosotros vamos a obtener una magnitud distinta que la que realizamos con respecto al eje X y con la que realizamos con respecto al eje Y. Entonces esto nosotros conocemos como ortotrópico. ¿Cuál es la diferencia entre ortotrópico y anisotrópico? Que aquí sí afecta si estamos en el mismo eje pero lo hacemos en diferentes regiones de ese mismo eje, vamos a obtener diferentes resultados. Aquí en el ortotrópico, si medimos en la misma dirección pero en diferentes regiones, ahí sí vamos a obtener una misma magnitud con respecto a la misma dirección, pero con respecto a una dirección diferente, ahí vamos a obtener una diferente magnitud, ¿sí? Entonces espero que les quede claro esto de qué es un material isotrópico, anisotrópico, y ortotrópico. Bien, tenemos el otro caso de materiales compuestos, pero que está estructurado a partir de láminas. En este caso, pues el mismo refuerzo pues van a ser las mismas láminas. Es como si estuviéramos haciendo un material en forma de sándwich. Entonces eso se refiere con láminas o capas. Tenemos las láminas o capas de diferentes materiales que van a aportar sus propiedades para obtener un nuevo material compuesto con la combinación de todos esos materiales que presenta cada una de las láminas, ¿sí? En este caso, pues también se puede presentar anisotropía, y también dependiendo del tipo de medición se puede presentar la isotropía, ¿sí? O la dirección con respecto al material. Se pueden obtener ya sea este comportamiento anisotrópico o la isotropía. Algunas de las aplicaciones que tienen estos materiales compuestos en la industria automotriz pues es en los sistemas de frenado. Tenemos ahí un ejemplo muy claro con respecto a las balatas. Tenemos cuando nos ofrecen en la refaccionaria las famosas balatas semimetálicas, ¿no? Tenemos un material base que es un cerámico que está reforzado por pequeñas fibras o partículas de un material metálico. Entonces, como son dos materiales que se están uniendo para obtener un nuevo material, decimos que tenemos un material compuesto. En este caso, pues sería las balatas de frenado. El mismo caso es para los discos de frenado, que pues pueden ser una aleación, que es un metal con metal, o puede ser una unión entre dos materiales distintos para obtener un material compuesto. Esto pues nos va a permitir mejorar las propiedades para esta aplicación, el utilizar más de dos materiales. Otra aplicación pues es en la carrocería con respecto al uso de fibra de carbono, ¿sí? Aquí tenemos que pues esta carrocería está totalmente fabricada a partir de la fibra de carbono. Ya es conocido que esta fibra de carbono pues térmicamente es muy estable y que presenta muy buenas propiedades mecánicas debido a la combinación de la resina y de la tela de carbono, ¿sí? Entonces eso nos permite obtener un buen material que es ampliamente utilizado no nada más en la industria automotriz sino en otra industria. Otro ejemplo de las aplicaciones de este tipo de materiales pues es en los neumáticos o llantas.
Tenemos el material base, que es un caucho, y de forma laminada se tienen materiales distintos. Por ahí incluso tenemos una tela de algún tipo de metal que permite reforzar las propiedades mecánicas de una llanta. Ahí se observa en la imagen que tenemos diferentes tipos de materiales que están ordenados en forma de láminas. Y tenemos aquí la fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio pues es ampliamente utilizada también en la industria automotriz para reparaciones en carrocería, ¿sí? Y en algunos otros elementos. Aquí se está mostrando la tela de la fibra de vidrio o la tela de vidrio, que posteriormente se le aplica una resina, en este caso resina epóxica, para obtener un material rígido, el cual nos permita tener, o el cual presenta muy buenas propiedades mecánicas. Bien, con eso pues es lo referente a materiales compuestos. Vamos con los materiales semiconductores. Estos materiales semiconductores pues son elementos que podemos encontrar en la tabla periódica, que se puede comportar como un material conductor o como un material aislante, dependiendo de las condiciones a las cuales esté sometido los semiconductores. Pueden ser estos semiconductores inorgánicos o orgánicos. ¿A qué nos referimos? Puede tener la presencia de carbono o no. Si tiene la presencia de una cantidad importante de carbono, pues vamos a decir que es un material orgánico. Si no tiene presencia de este carbono, pues es un material inorgánico. Bien, ¿cómo los podemos encontrar en su forma pura en la tabla periódica? Pues los podemos encontrar en los siguientes elementos, como el cadmio, aluminio, galio, boro, indio, silicio, carbono, germanio, fósforo, arsénico, antimonio, selenio, teluro y azufre. Son los semiconductores que se encuentran de forma pura en la tabla periódica. Bien, dentro de estos semiconductores existe una clasificación que se conoce como semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son aquellos que son puros, que son formados por un solo elemento. Y los extrínsecos obviamente pues va a ser lo opuesto a los intrínsecos, que está formado por dos diferentes, o puede estar formado por dos diferentes semiconductores. Obviamente cada uno de estos presenta características que con base a las necesidades se pueden desarrollar o se pueden tener y se pueden aplicar dependiendo, como les comento, el tipo de necesidad que se presente. Bien, ¿qué propiedades tienen este tipo de materiales? Pues se tiene que son materiales estables térmicamente, o sea, le aplicamos calor y pues no hay ningún tipo de degradación. Son aislantes eléctricos, pero también pueden ser conductores eléctricos, dependiendo las condiciones en las cuales se estén aplicando este tipo de materiales. Bien, tenemos también las aplicaciones, como lo comentamos o como ya está sobreentendido para muchos de ustedes. A lo mejor algunos no lo saben, pero la mayoría de los dispositivos electrónicos están fabricados a partir de materiales semiconductores. Entonces, obviamente, pues son de gran importancia el entender el entorno de este tipo de materiales por todo lo que conlleva o todas las aplicaciones que puede tener. Actualmente, pues a donde volteemos, pues estamos utilizando un instrumento electrónico, incluso pues la computadora, el celular, las calculadoras, los hornos de microondas, ni qué decir con los vehículos, ¿no? Que tienen una gran parte de electrónica, lo cual nos confirma la importancia de estos semiconductores en la vida cotidiana y en la industria. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos nosotros encontrar los semiconductores. Aquí, como lo habíamos comentado, un semiconductor intrínseco es aquel que presenta de forma pura su estructura. Aquí tenemos que son puros silicios, no tenemos ningún otro elemento. Aquí tenemos un material semiconductor que bajo ciertas condiciones es aislante y bajo otras condiciones es conductor. Y tenemos aquí los extrínsecos. En este caso, los extrínsecos, como lo habíamos comentado, pues es la unión de dos semiconductores. Aquí tenemos este elemento con este elemento con este elemento.
de silicio antimonio, boro silicio, silicio boro, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre que pongamos un elemento u otro? Obviamente, pues cada elemento semiconductor tiene características propias. En algunas ocasiones, pues requerimos que sea un tipo donador o un tipo aceptor, o sea que tenga electrones de más o espacios de más para que ingresen los electrones y se pueda permitir el flujo de electrones o el flujo de corriente. Entonces ya dependiendo de la aplicación, dentro de estos extrínsecos podemos procesar al semiconductor para que cumpla con las características o con los requerimientos necesarios para que cumplan una función en específico. Bien, ¿dónde lo encontramos aquí en la industria automotriz? Pues obviamente como es las aplicaciones son en el área de la electrónica, pues obviamente aquí en la computadora. Estos pequeños elementos están fabricados por semiconductores, ya sea puros o en su caso combinados con otro semiconductor, ¿sí? Tienen diferentes, como los comentábamos, de aplicaciones. Este elemento puede tener una aplicación distinta a este o a este. Aparte de la computadora, otros elementos donde se aplican estos semiconductores pues son en los sensores. Aquí vemos la mayoría de los sensores que se utilizan en un vehículo, que conforme va avanzando pues obviamente la tecnología, pues obviamente se utilizan más elementos electrónicos. Actualmente pues todos los vehículos son o tienen por lo menos unas 30 piezas electrónicas, ¿no? Por decir algo. Antes los vehículos pues utilizaban muy poca electrónica, pues eran muy básicos sus elementos, eran básicamente todo mecánico, de fluidos, por ahí posiblemente en el sensor de la temperatura, pero estaba muy limitado la electrónica en los vehículos antiguos. Actualmente, como les comento, ya la tecnología ha ido avanzando, que nos hace indispensable el uso de estos materiales semiconductores. También, como lo comentamos, conforme va avanzando la tecnología, en este caso el desarrollo de los vehículos eléctricos, pues ni se diga, ¿no? Es mucho mayor la aplicación de este tipo de materiales semiconductores. Bien, ya con esto terminamos de ver la clasificación de los materiales, por ahí pues sus aplicaciones, propiedades que presentan y de forma general a qué se refiere o cómo podemos decir que tenemos un tipo de material u otro. Ya con esto pues concluimos este primer tema, que es materiales en ingeniería. Ya posteriormente pues vamos a ver en el siguiente tema lo relacionado con enlaces. Eso de enlaces nos permite entender de ya una manera más profunda y detallada cómo obtenemos cada uno de estos materiales. Aquí era de forma general a qué se refiere, qué propiedades tienen y las características que se presentan. Bien, si tienen alguna duda me la hacen saber y pues la tenemos a la brevedad. Hasta luego.